La venida del reino. Vemos cómo el Señor nos habla aquí en Lucas diciendo que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y en Mateo 24, 36 al 39 nos habla la palabra de Dios, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí lo que estamos viendo es que, pues, Dios destruyó la humanidad. En los tiempos de Noé, pues todos eligieron pecar y no una relación con Dios. Y pues esa desobediencia entristeció a Dios, y yo me imagino, bueno, y en Sodoma y Gomorra pues había mucha perversidad, eran tan malos, y su maldad hizo que fuera destruida. Incluso pues vemos que cuando Cristo venga no habrá advertencia previa. Es lo que estamos aprendiendo aquí, que toda la gente estará haciendo su labor, no sé, conduciendo sus autos, yendo a su trabajo, pues sus labores normales y cotidianas, ¿no? Y Jesús nos dice que busquemos lo celestial, lo de gran valor, porque eso es lo más importante, porque el día de su venida no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Entonces este es el tiempo de buscar a Dios, y Él por eso nos habla de esto, para que lo busquemos, para que busquemos su presencia, su favor, su gracia, que podamos postrarnos arrepentidos delante de Él para tener su misericordia. Pues así es como en estos tiempos vemos la maldad en el mundo. Cada vez se va multiplicando, y vemos cómo la gente ahora le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y pues por ello Dios pondrá fin a esta maldad. Nadie conoce el día, pero vemos que con todo esto que está pasando y con todo lo que vemos pues en las redes sociales, en el internet, con todo lo que está pasando, pues yo creo que es una señal muy grande de que el tiempo está cerca. Por lo tanto, debemos estar preparados, velando, orando, adorando en todo el tiempo, buscando la presencia de Dios, y no alejarnos de Él, no alejarnos de nuestro Señor, porque pues nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta. Entonces es importante que estemos en comunión con Él. Jesús, para explicar a sus discípulos que era preciso orar siempre y sin desfallecer, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a Él día y noche, y les hace esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pues vemos que en esta parábola Jesús resalta los resultados de la persistencia. El juez era un hombre injusto que no temía a Dios, pero hizo justicia a la viuda a causa de estar rogándole todo el tiempo.
ah, diríamos así los mexicanos, ¿no? De estar muele y muele, de estar... Bueno, nosotros deberíamos de ser igual que ella, no darnos por vencidos, insistir en nuestras oraciones hasta obtener la respuesta de Dios. Y esto, pues, no quiere decir que estamos siendo repetitivos sin fin. Más bien quiere decir que estamos constantemente pidiendo a Dios su favor, sabiendo que nos responderá. Cuando yo pienso en esto, doy un ejemplo, pienso como en mi niño, ¿no? En mi hijo, o como un niño, ¿no? Cuando nos está pidiendo algo, él sabe que si ellos tienen una paciencia, pero buena, ¿no? Entonces ellos no se dan por vencidos hasta obtener lo que ellos quieren. Y bueno, a veces uno como madre, con tal de que ya no estén molestando, de que ya no nos saquen de quicio, pues le damos lo que ellos piden. Entonces, imagínense, pues yo me imagino, pues Dios es justo, aquí dice la palabra, ¿verdad? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues imaginen nosotros siendo no padres perfectos. Pues miren, aquí también vemos cómo nosotros debemos de ser de esa manera, tener una fe y una certeza de que papá nos va a ayudar y no rendirnos en nuestras oraciones. Dios tal vez no responda cuando nosotros querramos, pero sabemos que Él lo hará y que nosotros debemos seguir siendo persistentes en la oración. Y también a la hora de que nosotros vamos persistiendo en esa oración, Él nos va moldeando el carácter, la fe, la esperanza, porque bueno, escrito está que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, yo creo que este es un ejercicio también para ir aumentando nuestra fe. Entonces, pues yo creo que depositemos mejor en las manos de papá nuestras preocupaciones con la confianza de que Él nos dará la victoria. Él es juez justo, amoroso y misericordioso. Los hombres levantaron los ojos al cielo para orar. Uno, fariseo. Y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y como los publicanos que sirven a los gentiles. El Señor sabe que ayuno 2 veces por semana y que doy el diezmo de todo lo que gano. El publicano, sin embargo, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: "Oh Dios, ten misericordia de mí. No soy más que un simple pecador". Y yo les digo a ustedes que el publicano descendió a su casa justificado, y no el fariseo.
porque todo el que se enaltece será humillado. Y todo el que se humilla será enaltecido. El Señor bendice a los humildes. En esta parábola aprendemos que Jesús nos está mostrando dos tipos de oraciones. A menudo las personas que vivían cerca de Jerusalén iban al templo a orar. Un fariseo era una persona muy religiosa, pertenecía a los judíos, que obedecían las leyes. Ellos se justificaban y criticaban a los demás. Los publicanos eran considerados hombres inmortales, porque siempre explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano. Los dos hombres siendo pecadores, el fariseo no fue a orar a Dios, sino que para que los demás escucharan lo bueno que él era. Mas el publicano fue humildemente arrepentido de su pecado y clamaba la misericordia de Dios. Por ello fue que él fue justificado por su fe en Dios, por su humildad, su súplica, su clemencia, por pedir perdón y misericordia. En Santiago 4:6, Dios dice en su palabra que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No nos creamos justos por nuestros méritos, pues estamos entrando en orgullo y lo peor, nos aleja de la gracia de Dios. Dios nos escucha cuando somos humildes y reconocemos que sin Él nada somos, que necesitamos de Él, que dependemos de Él. A través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados de nuestros pecados, pero somos re pequeñitos ante nuestro Señor Todopoderoso Celestial. Aquel que se humille será exaltado y el orgulloso, por lo contrario, será menospreciado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, nos dice el Padre, nos dice en su palabra. Vemos aquí que la salvación no se puede ganar por méritos propios, es un don de Dios. Vemos cómo el joven buscaba saber que tenía vida eterna por sus cualidades y por todo lo bueno que él había hecho.
Sin embargo, no fue de esa forma. Jesús le demostró que había en él algo que lo distanciaba del reino de Dios, y era su amor a la riqueza. Esto no quiere decir que Dios no quiera bendecirnos. El problema está cuando nosotros ponemos ese amor en las cosas antes que a Dios. El dinero representa poder, autoridad, éxito, egoísmo, y por ello era difícil al joven desprenderse de él, ya que el dinero le daba un sentimiento de autosuficiencia hasta llegar a creer que tal vez no necesitaba de Dios. Jesús nos enseña que seguirlo tiene sacrificios, pero también muchísimos más beneficios, ¿verdad? Si nosotros obedecemos y dependemos de Dios a través de Jesús, encontraremos verdaderas riquezas, verdadera felicidad, paz, gozo. Dios llena todas nuestras necesidades. Debemos tener confianza en Dios para soltar todo aquello que nos distancia de Él, dejando de ser codiciosos y poniendo la mirada en lo eterno, en lo que es de gran valor, en lo que es de Dios. Jesús nos muestra que nada es imposible para Dios, que cuando acudimos a Él descubrimos su poder, que es todopoderoso, que es mayor que el de todas las riquezas. Vemos que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros, que los siervos del Señor también serán juzgados según sus motivos y fidelidad, que en el cielo serán exaltados ciertas personas que en la tierra son poco estimadas, y que aquellos que son famosos y conocidos personajes de la iglesia podrían llegar a ser humilladas. Esto es en la parábola de los obreros. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer ni hijos por mí y el Evangelio, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y estos primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban sin trabajo, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y ve, mas quiero darle a este postrero lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
El motivo que inspira a los obreros es más importante que el sacrificio o la cantidad de tiempo que ellos hayan trabajado. Solo se ingresa al reino de los cielos por la gracia de Dios. Esta parábola nos enseña que la viña es el reino de los cielos. El dueño de la viña es Dios y los obreros somos nosotros, los creyentes. Esta parábola se dirigía a aquellos que se sentían superiores por la postura económica o el puesto que tenían en la iglesia y también o cerca de Cristo y también a los nuevos creyentes. Los dueños de las viñas acostumbraban ir a las plazas durante las cosechas a buscar jornaleros. Ellos estaban esperando que los contrataran desde la mañana en las plazas. Normalmente el día de un jornalero comenzaba a las 6 a.m. y terminaba como a las 6 a.m. Se llegaba a un acuerdo por un pago justo de día de trabajo. En la parábola vemos que el dueño de la viña ofreció un denario por día laboral, que era un salario justo. En la palabra de Dios vemos cómo Dios galardona a todos los que le buscan, los que deciden trabajar en su viña, y Él da un pago justo por su labor. Del versículo 3 al 7 Dios nos muestra este contrato. Primero sale de la mañana a contratar obreros para su viña. Segundo, sale a la hora tercera del día como 9 a.m. y encuentra algunos y los contrata. Tercero, sale otra vez a la hora sexta y novena a hacer lo mismo. Se podría decir que eran las 12 del mediodía y las 3 p.m. Y cuarto, se encuentra a otros hasta la 5 p.m., que era la hora 11. Y también los contrató. Dios llama a los hombres en cualquier momento de su vida. A unos en su juventud, otros adultos, otros ancianos. Pero por la gracia de Dios, todos los hombres reciben un llamado. Dios tiene trabajo para todos y cada uno de ellos. Para muchos obreros dentro de su viña, sin importar la edad que ellos tengan o la hora en la que ellos lleguen, y nos da un salario justo. La llamada del Evangelio es para todos los hombres desocupados espiritualmente. Él nos llama a trabajar en su viña, en su iglesia, que seamos colaboradores con Él, cultivando, protegiendo y guardando su viña. Dios promete recompensar por el servicio que hagamos por Él. Vemos cómo Dios es soberano en sus dones y en dar oportunidad a cada uno, sin importar la edad. Vemos cómo Él premiará la fidelidad de nuestro servicio. Él será tan bueno y generoso con los últimos como con los primeros. Dios nos llamará para recibir la recompensa, pero vemos que aquellos jornaleros que comienzan más temprano murmuraron al pensar que recibirían más que los demás porque habían comenzado desde muy temprano. Esto nos habla del espíritu que ataca a la iglesia, espíritu de fariseísmo, que se creen perfectos, íntegros delante de Dios. Espíritu de envidia, de controversia, que tiene que ser sacado de todo cristiano fiel. Aunque Dios nos recompensa, nosotros no merecemos nada. Nada merecemos, ningún premio, pues fue Cristo quien compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y gracias a Él que nosotros fuimos salvos. Tenemos que trabajar conforme a su voluntad, como siervos humildes, sin envidia. No debemos ser resentidos por la gracia que Dios manifiesta a los otros, ni celosos. Más bien seamos agradecidos. Nos dice que muchos de los primeros serán últimos y de los últimos primeros, dando una fuerte afirmación que muchos son llamados a servir,
pero pocos son elegidos. Tenemos que ser sinceros y amar a Dios, ser humildes y dar reverencia a Dios, darle la adoración a Dios. Esta es la hermosura de la gracia de Dios, que no solo recibirán la gracia de la salvación, sino que también un galardón. El Señor nos llama a trabajar para Él. No es el que tenga más tiempo, el que lleve más tiempo, el que llevará más grande su galardón. Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Amemos la misericordia de Dios. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor, Señor, ayúdanos. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Alabado sea Dios! Muéstranos el buen camino, Señor. La gente comenzaba a aceptarlo como Señor y Maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús ¡Miren, el recaudador de impuestos! que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Saqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? ¿Me apetece un pedazo de queso? Gracias, ha sido maravillosa esta cena. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! No puedo creerlo. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Pues lo que yo sentí aquí en la palabra del Señor fue que yo me imagino un poderoso mover del Espíritu Santo. Como un publicano recaudador de impuestos tuvo esa curiosidad, esa necesidad de acercarse a Jesús. Y yo considero que fue movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso en él el querer como el hacer, esa necesidad de estar en su presencia, de acercarse a él. Yo imagino que ni siquiera Zaqueo sabía lo que estaba haciendo al subirse a un árbol y buscaba ese favor, conocer a Jesús, el poder verlo. Entonces yo ahí siento que fue un mover maravilloso del Espíritu Santo que estaba ya preparando a Zaqueo para su gran bendición, para su salvación, al atreverse a subir al árbol y como Jesús mira hacia arriba y lo logra ver y le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, lo que vemos aquí es un trabajo, yo veo un trabajo poderoso del Espíritu Santo, moverse en la vida de Zaqueo.
y cómo es que este hombre es bendecido con la presencia del Señor en su vida, llegando a su casa. Y bueno, cómo es que él le devuelve a todos sus impuestos, se los devuelve. Yo me imagino ese gozo tan grande que él tenía cuando Jesús entra en su casa, como cuando Jesús entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo, no sé, era un mover muy grande, ese gozo, esa emoción de decir, pues ya lo dejo todo porque ya tengo lo que más importa. Y ahora sí, porque pues yo me imagino que él tenía, pues sí, él era rico, ¿verdad? Porque pues era un publicano, un recaudador de impuestos. Entonces, a la hora de él tener tanto dinero, pues en realidad no era tan feliz, porque cuando él conoce a Cristo, él come con Cristo y se sienta a la mesa con el Señor y todo eso, su corazón se llena de gozo y ay, pues ahora sí a devolverle el dinero a todos, pues no importa, ya tenía lo más importante, que era la salvación, que era la presencia de Cristo en su vida, y era lo más hermoso. Y también aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla de que Él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Y pues es tan hermoso el obrar de nuestro Dios, tan bondadoso, tan misericordioso y tan bueno, y para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hasta aquí concluyo. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo y bendiciones, cualquier cosa, pues aquí estoy. Dios los bendiga.